Listo. Entonces, vamos a tratar de no ser muy densa, la clase. Yo sé que acá hay muchos datos para hablar, muchas alteraciones, muchos números. Sin embargo, vamos a tratar de ir a lo más importante, a cómo reconocerlo, cómo diferenciar y tener idea de cómo cómo se puede diagnosticar y brevemente saber, pues, cómo se maneja, ¿no? No es que de acá vayan a salir ya listos para tratar esta enfermedad, pero sí para sospecharla, para detectarla a tiempo, para que en su momento, pues, pueda hacer eso, valga la redundancia, sospechada y derivada, pues, oportunamente. Entonces, lo primero que les quiero mencionar es uy, acá se me fue mi laminita. Bueno, vamos a empezar con estas generalidades. Cuando escuchen leucemias crónicas, acuérdense bien, leucemias crónicas usualmente nos referimos a la clonación, es decir, a la producción anormal de células, pero maduras. Las células maduras suelen tener esa afinidad por ir al torrente sanguíneo, no se suelen quedar en la médula ósea como pasan con los blastos. Entonces, cada vez que escuchen leucemia crónica, piensen en células maduras y que no va a ser un comportamiento en general tan agresivo como el de una leucemia aguda. La leucemia aguda sí es la característica que se van, pero en resumen lo que les había dicho es leucemias crónicas, acuérdense siempre de células maduras. Y leucemias agudas, acuérdense de células inmaduras, sobre todo blastos. Otro dato es, leucemias crónicas usualmente no son de una clínica tan agresiva, muchas veces se halla de casualidad en un hemograma, y las leucemias agudas sí, usualmente llegan por emergencia, suelen llegar en mal estado. Entonces, partiendo de este primer concepto, vamos a hablar de una de las leucemias crónicas más frecuentes, que es la linfocítica crónica. Como su mismo nombre lo dice, acá lo que se van a clonar van a ser linfocitos B maduros, ¿ya? Como acá dice, estos conceptos que los van a tener ustedes, y hay que tener en Disculpe, cuenta que, doctor, ¿sí? no está compartiendo pantalla. Ay, ¿cómo se cortó? Ya, ahorita lo vuelvo a convertir. Gracias. Cada vez que vean algún detalle, por favor, avísenmelo con toda confianza para corregirlo al toque y no se queden callados, por favor. Igual también si tienen una duda a la mitad, con toda confianza me levantan la mano. Por último, si no les respondo, abren el micro, no hay problema. A ver, acá está, compartir pantalla. Ahora sí creo que ya estamos. Ahora sí, Sí, doctor, ahora sí. genial. Como les comentaba, esta es una de las leucemias más comunes en adultos, sobre todo en adultos mayores, y acá bien lo menciona en países occidentales. O sea, si bien debe ser la leucemia más común en la mayoría de países, hay que tener en cuenta que como es una leucemia que muchas veces va a estar infradiagnosticada porque no da síntomas, en los países donde tenemos peores registros de salud, pues probablemente tengamos una estadística que hay menos frecuencia. Sin embargo, puede ser que haya menos registros, más que menos frecuencia de la enfermedad, ¿no? Sobre todo si está en una etapa asintomática, quizá una persona se le va a pasar toda su vida sin enterarse que tiene ese problema, pero ya vamos a ver que no siempre es asintomática. Como acá bien dice, la frecuencia avanza con con la edad y es ligeramente más frecuente en varones. Esos datos son datos que en verdad no son tan relevantes, quédense nomás con el concepto que es una leucemia más frecuente en los viejitos. Las leucemias crónicas más frecuentes en los viejitos. En los niños, al contrario, en los niños lo más común son las leucemias agudas. ¿Bien? Y como acá dice, curso clínico heterogéneo, es decir, van desde los que le encontraron en un examen de rutina hasta los que ya vinieron con toda una sintomatología un poquito más preocupante, un poquito más florida. Entonces, esto es más de lo mismo, se lo dejo como datos, igual para que lo tengan. También hay que tener en cuenta que mientras más edad tenga el paciente, por más que la leucemia no sea muy agresiva, hasta el LLC no sea muy agresiva, ya va a venir con comorbilidades el paciente y eso también afecta un poco la forma de tratar, la forma que progresa la enfermedad. No es lo mismo pues, un paciente que requiera un tratamiento biológico, una quimioterapia adulto mayor que uno joven. No es lo mismo un paciente
que ya tenga una insuficiencia cardíaca, una fibrosis pulmonar, que alguien que no tenga ninguna patología de fondo, ¿no? Entonces esos detalles también a veces hacen que el tratamiento se tenga que tomar con mucho cuidado, ¿no? Para ver si con el tratamiento le vamos a hacer más daño o mejor lo dejamos así. Por definición, ya les comenté, la clonación de linfocitos B. ¿Qué vamos a ver entonces en un hemograma? ¿Qué vamos a encontrar en un hemograma con un paciente con LLC? Linfocitosis. Por definición tiene que ser mayor de 5.000 linfocitos y en la mayoría de casos vamos a encontrar muchísimo más. Es decir, probablemente vamos a encontrarlo con 100.000 leucocitos, a predominio de linfocitos, con a 200.000 leucocitos, y aún así, pese a que estos números son altos y a cualquiera lo alarma y lo preocupa, muchas veces suele ser asintomático. Y si queremos estudiar la médula ósea, que no siempre es necesario para para esta enfermedad en particular, la LC, no es que sea mandatorio hacer un estudio de médula ósea, estaría bueno para tener bien estudiado el caso, pero si en caso estudiáramos la médula ósea, vamos a encontrar que más del 30% de la celularidad de la médula son estos linfocitos maduros, que son igualitos. Ahora, al ojo, por morfología, vamos a poder saber que son idénticos, no necesariamente, y ahora les voy a comentar con otra fotito. Acá tenemos linfocitos que son los que tienen un núcleo grande, que casi no se ve el citoplasma. Yo no sé si se ve mi cursor. ¿Me avisan? ¿Se llega a ver el cursor? Sí, doctor. Ya. Un linfocito, otro linfocito, varios linfocitos. Acá sí tenemos un neutrófilo, como ven, son segmentados, por eso se le llaman. Es un núcleo, como bien dice su nombre, ya está segmentado, hay un hilito ahí de cromatina que los une. Pero los linfocitos tienen esta característica, si lo comparan con el glóbulo rojo, no son tan grandes. Es decir, suelen tener un tamaño muy similar a lo de los hematíes. En cambio, una leucemia aguda, un blasto, muchas veces son células más aberrantes, más grandotas, más feas, es decir, no son ni siquiera redonditas, pierden esa forma, tienen bastantes nucleoles, es distinto. En cambio, estos son linfocitos maduros. Ya esta es la característica que tienen poco citoplasma, esta cromatina densa, ¿no? Por eso son así medio basófilos por dentro, pero lo que le quería comentar acá es que al ojo, tú podrías decir que un linfocito es muy parecido al otro, ¿no? O hasta podrías decir que están igualitos. Sin embargo, para saber si se están clonando, necesitamos algo así como que pedirle su DNI y ver bien la inmunofenotipificación. Es decir, al verlo así en un frotis de sangre periférica, yo no puedo saber qué tipo de proteínas está expresando su membrana, ¿no? Por ejemplo, CD3, CD5, CD7. En el caso de los linfocitos B, un marcador común es el CD20, ¿no? Pero si quiero saber si se están clonando, es decir, si son idénticos, mejor dicho, si es un cáncer, tengo que ver que todos tengan el mismo DNI y así no pasa en el cuerpo. Cada célula tiene su propio inmunofenotipo de acuerdo a lo que se haya especializado, a la función que le hayan asignado nuestro sistema inmune. Pero en el caso de un cáncer de la sangre, en este caso estamos hablando de LLC, imagínense que todos los linfocitos van a tener el mismo DNI. Y eso lo vamos a saber estudiando el inmunofenotipo. Y ahí sí nos dicen que todos los marcadores de membrana de una población, por ejemplo, un 20%, un 30%, son idénticos. Entonces, esto sí es sinónimo de una neoplasia. Y miren, se producen tantos linfocitos que se empiezan a romper. Se empiezan a romper y se forman esta especie de telita, como ven, que en verdad es un linfocito que se ha roto y su contenido nuclear ha salido volando por ahí, flotando en el plasma, en la sangre, y queda solo esta membranita. Eso se llama células de Grumpech o Grampech, como le quieran pronunciar. ¿Ya? Una característica del LLC, al producirse tantas, sí, se van rompiendo algunas. También por eso, al haber una destrucción celular, por eso también aumenta la lactato deshidrogenasa. Ese marcador es muy importante en varias de las neoplasias hematológicas. La DHL aumenta. ¿Qué otra cosita más? ¿Cómo viene el paciente con LLC a la consulta, a la emergencia, a donde esté acudiendo porque se siente mal? Muchos de los casos, como le dije, son asintomáticos, así que puede ser que sea un examen ocupacional, puede ser que se iba a ir de viaje, le pidieron unos controles, o está postulando un trabajo, o fue a donar sangre quizá, y detectaron que tenía una leucocitosis marcada, pero predominio de linfocitos. Se hizo el estudio,
de sangre periférica, se le hizo una un ratito voy a apagar hasta que me bota una bulla la computadora, un segundito lo voy a mutear para que no nos fastidie y continúo. Un segundito, acá vamos a ponerle mute, ya está. Ahora sí ya no nos va a molestar. Les comentaba, muchas veces pasa así, en un examen de rutina, ven la linfocitosis, entonces lo derivan al hematólogo, ¿no? Vayan a descartar, no voy a hacer una leucemia aguda, no voy a hacer algo peligroso, ya te quedan pocos meses de vida. Vemos esto en sangre periférica o vemos esto y decimos, bueno, vamos a ver si es clonal, así que le voy a pedir una citometría de flujo, que finalmente nos va a dar el inmunofenotipo, es decir, qué proteínas son las que están expresando y si hay alguna población que todas son idénticas, si todas las células son idénticas, ya tengo mi diagnóstico. Tiene una LLC. Y luego en otros slides vamos a ver, ¿lo tratamos o no lo tratamos? Entonces, ¿qué más puede pasar? Los linfocitos saben que maduran en los ganglios y muchas veces así como cuando tenemos una faringitis o una bronquitis, se nos pueden inflamar los ganglios, se puede aumentar de volumen los ganglios submaxilares, retroauriculares. Bueno, también en la LLC, al producirse tantos linfocitos, muchas veces algunos van yendo de la sangre a los ganglios y se empiezan a acumular y aparecen adenopatías. No en todos los casos, eso sí depende de dónde lo lean, puede ser entre 25 30% de los pacientes, no todos van a presentar adenopatías, mayormente son cervicales, axilares, inguinales, pero en realidad suelen ser bilaterales, es una característica de los pacientes que presentan adenopatías. Acuérdense, no todos van a presentar adenopatías, tampoco todos, pero algunos pueden presentar el vaso grande, la esplenomegalia y hepatomegalia también. Acuérdense que el vaso es como un filtro para la sangre. Constantemente están pasando células que son destruidas. Por ejemplo, los hematíes que ya cumplieron su tiempo de vida y ya están viejitos, cuando pasan por el vaso se destruyen. Los macrófagos hacen su trabajo y bueno, esto mientras haya más producción de células, probablemente el vaso trabaje más. Y al recibir más flujo y más sangre, probablemente también crezca de tamaño. Pero no pasa en todos los pacientes con LLC. ¿Qué más? Los síntomas B. Los síntomas B, acuérdense, es muy característico que les pregunten cuando se hable de linfomas. Este, pero en el caso de la LLC, de la leucemia linfoide crónica, ocurre en un menor porcentaje de pacientes. Como le digo, esta enfermedad suele ser un poco menos agresiva en su mayoría, entonces solo un 10% van a presentar estos síntomas B. Fiebre, pérdida de peso, más de 10 kilos, sudoración nocturna, no todos van a presentar eso, pero algunos sí. Infecciones recurrentes porque suele haber menor producción de inmunoglobulinas, ya que estos linfocitos que se están clonando, que son cáncer, no van a producir adecuadamente inmunoglobulinas. Solo se están clonando, no se están especializando, no. Están solamente clonándose sin una función específica. Entonces, en cantidad, los linfocitos van a estar altos, pero no quiere decir que ese paciente tenga mejor sistema inmune porque tiene más linfocitos, porque son linfocitos disfuncionales, ¿ya? Entonces sí pueden tener infecciones recurrentes. Y lo peor que le podría pasar a un paciente con LLC, lo peor es que tenga una transformación que se llama síndrome de Richter. ¿Qué cosa es esto? Los linfocitos B maduros ya se estableció el LC, van adquiriendo otras mutaciones y esto hace que se conviertan en un tipo de linfoma. El linfoma también es una clonación de células B, pero usualmente pasa en los ganglios nomás, por eso se llama linfoma. Usualmente solo crecen los ganglios en los linfomas, pero hay algunos pacientes, por suerte muy pocos, que su LLC se convierte en un linfoma agresivo. Esto se llama un síndrome de Richter, ¿ya? Se convierte usualmente en un linfoma de célula B grande difuso. No quiero marearlos con eso, simplemente saber que un porcentaje muy pequeñito están desde los asintomáticos, que son gran parte de los pacientes, hasta los que se convierten en un linfoma agresivo, que por suerte son poquitos. Y se llama así, tiene su nombre, tiene su epónimo, esa transformación. Así que, ¿qué quiere decir con esto? Que al paciente con LLC le puedo decir que está asintomático, tienes un pronóstico mucho mejor que el resto de pacientes con el LC, sin embargo, no te puedo dar de alta. Voy a tener que hacer un seguimiento permanente. Hasta el último día de tu vida tengo que seguir esta leucemia para ver que no se transforme en algo más agresivo y en caso lo hiciera, empezar un tratamiento más agresivo. Este es un pequeño slide que lo puse
más o menos como para hacerlo más, que se nos quede. Un tercio de los pacientes, no, con LLC nunca van a requerir tratamiento, solamente vamos a observarlos y tomar hemogramas cada cierto tiempo, cada ciertos meses, y lo más probable es que no van a morir por leucemia linfoide crónica, por cualquier otra cosa, pero no por LLC. Un tercio van a tener una fase igual, así, indolente, o sea, no agresiva, que no van a requerir mayor tratamiento, pero que luego van a transformarse, van a volverse más agresivos y sí podrían fallecer por causas asociadas a la LLC o a la baja de defensa, que le puede dar una infección severa. Y un tercio sí podría presentar un compromiso clínico significativo al inicio. Y estos evidentemente van a tener más riesgo de fallecer por la leucemia crónica en caso no se trate. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer al comienzo? Tenemos que primero hacer una buena historia. A ver, desde cuándo empezaron los síntomas, a qué he estado expuesto, a qué me refiero, quizás es un radiólogo, un tecnólogo que trabaja con tomografía en un centro lejano donde no hay medidas de protección y todos los días está expuesto a radiación, trabaja con órganos fosforados, no tiene medidas de seguridad, es una empresa informal, todos los días recoge agua del río que sale de una mina informal. Entonces, todas estas cositas son importantes, pero sobre todo ya yendo a la enfermedad actual, digamos la leucemia, pues ver con qué síntomas ha debutado, para ver si esta enfermedad se está estancando, digamos, entre comillas, está estacionaria o está evolucionando, para yo también tomar decisiones terapéuticas, ¿no? Como han visto, el hemograma es lo que primero nos va a hacer sospechar de LLC, una leucocitosis a predominio de linfocitos. Mínimo 5.000 linfocitos para hacer el diagnóstico. Y luego, ahí como tercer paso que ven, dice el inmunofenotipo. Es decir, quiero ver todas las proteínas de membrana si van a ser idénticas en toda esta población de linfocitos, porque eso sería un sinónimo de cáncer. Como van a ser de células maduras, va a ser un cáncer crónico, se va a llamar leucemia linfoide crónica. Pero al tener tantas células, también tengo que ver cómo va la función bioquímica en el cuerpo, es decir, ¿qué más me está alterando? ¿Está afectando el riñón? Acuérdense que hay muchas células que se están destruyendo, así que sí puede afectarme el riñón, hay que vigilarlo. El hígado está inflamándose, hay infiltración de la leucemia en el hígado, eso también tengo que ver. ¿Cómo está la lactato deshidrogenasa? Normalmente es un indicador que hay más destrucción celular y más recambio, es decir, si el DHL está muy alto, me está diciendo que está habiendo una alta tasa de proliferación, que esta enfermedad está siendo un poquito más agresiva, ¿no? La beta-2 microglobulina también es un marcador que cumple la misma función que el DHL en este caso. Y bueno, aparte yo puedo palpar, puedo ver, pero por dentro quizá no puedo saber de qué tamaño están las adenopatías en el mediastino, si tiene adenopatías retroperitoneales, así que una tomografía con contraste o una resonancia magnética iría bien para poder saber cuando al señor Pérez lo diagnostiqué del LC, tenía dos grupos ganglionares comprometidos con el mayor ganglio de 2 centímetros y a cada 5 años se mantienen en el mismo tamaño. Es una buena información para yo tomar decisiones. Pero sin embargo, si yo tengo al debut de la enfermedad cuando lo diagnostiqué, ninguna adenopatía detectable en tomografía y en un año veo que tiene comprometidos grupos cervicales, axilares, inguinales, retroperitoneales, mediastinales y tengo uno de un tamaño de 6 centímetros, ojo, está progresando y si en un año ha avanzado tanto, el otro año seguro que ya va a estar mucho peor, así que voy a tener que iniciar mi tratamiento ya. Muy bien. Como acá dicen, acá lo dejo entre comillas, no siempre requiere estudio de médula ósea. Sin embargo, se prefiere muchas veces tener todo el estudio completo. Criterios diagnósticos, ya los mencioné hace un ratito. Linfocitosis monoclonal, más de 5.000 linfocitos, pero que suelen marcar este tipo de proteínas en su membrana. Ya, el CD20 es común, de todos los linfocitos B, en realidad casi expresan CD20, pero también pueden expresarse de 5, 19, 23. No creo que tengan que aprendérselo estos números, ya es un poquito más para los especialistas que por ahí nos vamos aprendiendo para diferenciar, porque a veces vemos rareza, vemos que se mezcla dos tipos de leucemia al mismo tiempo, o se transforma en mieloide. Entonces por ahí nos ayuda bastante.
pero sin embargo a veces nosotros también tenemos que revisar en el momento porque se nos van todas las expresiones de proteínas que hay en membrana. Así que lo que tienen que saber es que nos sirve para saber que es clonal. Este tipo, el inmunofenotipo nos sirve para saber que estos linfocitos son clonales. Eh, Muy bien, como les dije, los linfocitos suelen ser pequeños y hay sombras de Grumpecht o Gumprecht, perdón, ¿no? Que son los linfocitos que se han roto por la alta tasa de proliferación. Y si hago un aspirado, me encuentro más del 30%. Perfecto. Exámenes auxiliares clave, es lo que les he dicho. De acá, no quiero esto que se la aprendan, no quiero marearlos con esto, simplemente tienen que saber de que cuando tenemos una leucemia aguda, crónica, síndrome mielodisplásico, todas estas enfermedades de la sangre, nos sirven mucho las mutaciones que encontremos en su cariotipo, ya sea porque tiene un problema en el cromosoma, una delección, una mutación, como acá dice, ¿no? Una delección del 13q, el Q es el brazo largo, pero ¿por qué nos sirve esto? Porque ya gracias a la información que se va recopilando, se puede decir que, por ejemplo, los que tienen una trisomía del 12 suelen ser más agresivos que los otros. Entonces, todos estos marcadores moleculares y genéticos, básicamente a los hematólogos y oncólogos también, claro, les sirve para poder tipificar y separarlo en grupos. Y cuando se llega a detectar alguna mutación que suele darle agresividad a esta enfermedad, es bueno detectarla para saber que tanto el pronóstico, poder informar al paciente, a la familia, pero también para yo también ser un poco más agresivo quizá con mi tratamiento, o más bien bajar un poco la intensidad del tratamiento. Entonces, por eso es que va de la mano, una vez que tengo el diagnóstico, voy sacando, digamos, tengo el nombre de mi enfermedad, pero por ahí el apellido, en hematología me sirven todas las alteraciones moleculares. Y para eso hay tablas, gráficos, y conforme vaya encontrando más mutaciones, yo voy estratificando el riesgo del paciente, ¿no? Básicamente para eso se usan todas estas alteraciones. Aquí yo creo que no había que memorizarse, pues, las mutaciones, pero son partes del estudio y para que sepan, ¿no? Este estadiaje clínico sí suele ser más, a veces preguntado, repasado, ya que no es muy complejo. Acá en este slide se lo he puesto resumido, en el siguiente lo tengo un poquito más detallado para que lo tengan, pero básicamente es esto. En Estados Unidos dijeron, ahora tenemos que, como hay leucemias linfoides crónicas que son, pues, indolentes y otras más agresivas, necesitamos algo claro para saber a quiénes vamos a tratar y a quiénes no vamos a tratar. Entonces, en Estados Unidos se creó este sistema RAID, que le ponían de 0 a 4 puntos o de 0 a 4 estadios. En Europa usaron el estadio Binet, que solamente lo dividía en tres, A, B, C. Finalmente lo unieron ambos y dijeron los dos sirven, así que vamos a usar los dos. Y si se dan cuenta, el más indolente, el más suavecito de todas las LLC, es el que solo hay linfocitosis y nada más, que es un buen porcentaje de los pacientes. Conforme le vaya apareciendo más adenopatías y se vaya agrandando los órganos como el vaso y el hígado, ya me va diciendo que hay más actividad de la enfermedad. Y cuando ya me compromete otras series de la sangre como la hemoglobina y las plaquetas, ese ya está agresivo. Ese sí tengo que tratarlo sin duda, ¿no? Porque va a seguir bajando, no queremos tener a nadie con anemia y trombocitopenia solo en observación, ¿no? Hay que hacer algo. Y en el caso de Binet, lo dividieron más por los grupos ganglionales. Si tenía solo en el cuellito y por aquí, detrás de la orejita, un par de ganglios comprometidos, no le molestaba al paciente, no crecían mucho, ya estadio A. Pero si ya tenía tres grupos ganglionales, le ponían B, y si también acá empezaba el paciente ya a hacer anemia, trombocitopenia, ya era un estadio C, que era el más avanzado. Entonces, si se dan cuenta, gran parte de los pacientes en realidad no van a presentar ni siquiera anemia ni trombocitopenia, solo linfocitosis. ¿Ya? Así que vamos al cuadro que está un poquito más extenso. Es lo mismo, solo que es más detallado. Dan números. Y como acá dice, finalmente juntaron estos dos estadios y dijeron, hicieron todo un estudio retrospectivo. Dijeron, los que tienen el estadio entre 0, 1 o el estadio A, van a vivir más de 10 años sin mayor progresión de la enfermedad. No quiere decir que a los 10 años se van a morir, ¿ya? Es un promedio.
y pueden vivir muchísimo más y como han visto, gran parte de los pacientes incluso jamás van a fallecer del LC. En estadio 2, 3 o B sin tratamiento, una sobrevida media de 5 años de progresión de la enfermedad y de 4, estadio 4 C, que es el más agresivo de todos, si no lo trato, ese sí puede fallecer en menos de 2 años. Muy bien, entonces, esto solamente es para que vean con algunos marcadores también cómo se puede dividir entre indolente, intermedio y agresivo, ¿no? Como ya hemos visto, estadio 0 a 1, indolente, estadio 2, intermedio, y estadio 3 a 4 ya se considera agresivo, así que, y como ven, ahí se le van agregando algunas mutaciones, ¿no? Como acá ven por FISH, que es una forma de detectar también alteraciones genéticas, de elección del 13q, le da un buen pronóstico, ¿no? Trisomía del 12, un pronóstico intermedio, una de elección del brazo largo del cromosoma 11 le da un pronóstico de agresividad. Entonces, no es para que se lo memoricen necesariamente, sino para que sepan cómo nos va ayudando también todas estas mutaciones para poder estratificar y finalmente yo tener una guía, como hematólogo, ustedes como médicos, una guía para saber qué hago con el paciente, ¿no? Que no quede solo a mi criterio de darle tratamiento, ¿no? Que esté avalado por un consenso, que normalmente son grupos de trabajo internacionales, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando trato al LBC, si tiene síntomas B, ¿no? O sea, si el paciente está con fiebre, baja de peso, sudoración nocturna, no lo voy a querer tener pues en su casa y decirle que venga cada 6 meses, ¿no? Se siente mal, está que se pone mal y si los síntomas B es un indicador de que debe iniciar tratamiento. Si empieza a tener anemia, trombocitopenia, también tengo que iniciar tratamiento. Si tiene una linfocitosis que rápidamente está progresando, marcada, también puede ser un criterio para iniciar tratamiento. Ahí sí depende, porque cuando tiene linfocitosis rápida y marcada, ya luego me va a hacer, lo más probable es que me vaya a hacer otros síntomas, ¿ya? La linfocitosis por sí misma no necesariamente es un criterio para iniciar tratamiento, pero acá lo ponen porque casi siempre cuando la linfocitosis está a 100.000, 400.000, 600.000 linfocitos, ya este paciente va a empezar a hacer síntomas, ya va a empezar a tener varias adenopatías, anemia, trombocitopenia y finalmente va a terminar en tratamiento. Si tiene un compromiso de algún órgano, vaso, hígado, está aplastando los ganglios otro órgano, o sea, está infiltrando un órgano por la leucemia, pues definitivamente tengo que empezar sí o sí el tratamiento. Y el síndrome de Richter, que ya les dije que es la presentación más agresiva del LLC, que cuando se transforma en un linfoma agresivo, que ese sí es mortal si no lo tratan. No tienen que tampoco pues memorizarse todos los fármacos que hay acá, pero saber que de acuerdo a las mutaciones también me ayuda para tomar la decisión de le doy un medicamento o le doy otro. Antiguamente, acá abajito, como ven, dice pacientes jóvenes sin comorbilidades, se les daba este esquema de quimioterapia: fludarabina, ciclofosfamida, rituximab, que no es poca cosa, es un tratamiento fuerte. Y acuérdense que esta enfermedad es de adultos mayores usualmente. Entonces era el problema, que con la quimio muchas veces, muchas veces les hacía más daño al paciente que beneficio, bajaban las dosis, así que con el tiempo, por suerte, aparecieron medicamentos modernos que van exactamente a tratar de, de atacar las mutaciones que están produciendo esta LLC. Por eso lo importante de detectar ciertas alteraciones. Y acá ya vemos medicamentos más modernos como el ibrutinib. Yo sé que suena un poco raro esos nombres, pero poco a poco más ya los hematólogos tenemos acceso a estos medicamentos y ya el paciente con LLC con síntomas, ya no tengo que someterlo a quimioterapias tan agresivas, a que luego esté con neutropenia por la quimioterapia, a que se le caiga el cabello, ¿no? Ya se puede tratar muchas veces vía oral, por vía subcutánea, este, pero todavía son medicamentos caros, de poco acceso en el sistema público. El rituximab es uno de los que hemos logrado, creo, en la mayoría de hospitales tener y no es tan agresivo como un esquema de quimioterapia per se. Por eso acá dice obsoleto en algunos países, porque países primermundistas en sus guías de práctica clínica ya no lo tienen como primera línea, ¿no? Pero acá en el Perú sí todavía usamos mucho de quimioterapia en estos pacientes, ¿no? Finalmente lo que queremos es que no progrese, que no se muera evidentemente y que no progrese de una forma agresiva, que no se comprometa su estado de salud también, ¿no? Este es un ejemplo de cómo pueden aparecer las adenopatías. Acá cualquiera diría es un bozo, qué cosa le está pasando, ¿no? Se está convirtiendo en sapo. No, son puras adenopatías y quizá en el momento del paciente es muy mayorcito,
quizá no sea buena opción darle un esquema de quimioterapia, pero quizá darle rituximab podría ser una buena opción, no es tan fuerte como la quimioterapia, y el rituximab tiene una afinidad por la proteína CD20. Entonces, para eso yo ya hice una citometría flujo a mi paciente, y si está expresando los linfocitos CD20, entonces sí me va a funcionar. Y quizá dándole eso, podría pasar a un estadio pues asintomático o desaparecer las adenopatías rápidamente. Esto, incluso con corticoides, también podrían bajar las adenopatías bruscamente y tener una mejoría notable, ¿no? En este caso, esta fotito es de un paciente que usó ibrutinib, que también es un tratamiento que no es agresivo y que tiene una buena tasa de respuesta siempre y cuando tenga esta mutación. Por eso es importante tipificar bien mi LLC, ¿no? Bueno, entonces, por el momento, un mensaje: no se asusten cuando escuchen que tienen un paciente con LLC y que el hematólogo le ha dicho que no necesita tratamiento. No se jalen los pelos, no está mal indicado. Si el paciente está asintomático, no tiene mandatorio iniciar quimioterapia ni nada de eso. El nombre de leucemia asusta mucho. Sin embargo, como les dije en el caso del LLC, no todo se trata, ¿bien? Es una excepción. Eh, Muy bien, solamente hay que tener en cuenta que si ya con el paciente no me ha ido bien con la quimioterapia, con el tratamiento biológico, no me ha ido bien, podríamos elegir hacer el trasplante, sí. Podríamos elegir, podríamos hacer un trasplante alogénico, pero uno de los requisitos para ir a un trasplante alogénico es que no sea adulto mayor. Entonces, ¿cómo hacemos? Son muy pocos pacientes los que son candidatos de trasplante por el LLC, así que igual lo pongo porque es información que también es válido el trasplante, pero no se puede hacer en cualquier persona porque el trasplante no es poca cosa, es un tratamiento. Si ya les decía que la quimioterapia era agresiva, el trasplante es 10 veces más agresivo. Es bien riesgoso. El paciente se puede morir en el interín de inmunosuprimirlo más, infundir las células del donante. Si se demora en prender, el paciente es como que está totalmente aplásico hasta que prenda las células del donante. Y en esa etapa de una aplasia total es donde se puede morir, sobre todo de infecciones severas. Por eso es muy fuerte el trasplante. Los adultos mayores suelen complicarse y no se les suele indicar. ¿Qué tengo que hacer? Monitorizarlo periódicamente. Eso es lo único que les tengo que comentar de esta parte. Los pacientes con LLC hay que monitorizarlos si son asintomáticos, si no son tributarios de tratamiento, y en caso sean tributarios de tratamiento, pues continuar hasta lograr la remisión de la enfermedad y mantenerlos así todo el tiempo que se puede. Si no me funciona con un esquema, tendré que pasar a otro y así hasta que se me acaben las herramientas. Y si no, calidad de vida. ¿Ya? Muy bien. Conclusiones para terminar esta parte del LLC y pasar a LMC, que es un poquito más corto. La LLC es una neoplasia linfoproliferativa crónica, como han visto, de un curso variable, desde los indolentes hasta los que se me transforman en linfoma agresivo. La importancia de la citometría para saber si realmente esa población de linfocitos es clonal, y los estudios genéticos, como han visto, estos slides con medicamentos y mutaciones no los he puesto para marearlos, sino para que vean que sirve para tomar una decisión terapéutica, ¿no? Y para dar un pronóstico adecuado. No siempre requieren un tratamiento de inmediato, eso es así, no todos hay que empezar tratamiento ya, y esa es parte de la seguridad que también tengas en el manejo de esto para que el paciente te crea, ¿no? Porque muchos quizá cuando le digas solo vamos a observar, se van a ir a pedir una segunda opinión y están en todo su derecho y está muy bien. Pero la seguridad que tengas y el conocimiento de la enfermedad pues va a ayudar a que el paciente confíe en ti y saber que está cuidado pese a que no se le está dando ningún tratamiento. Muy bien. Terapias dirigidas han mejorado notablemente el pronóstico. Exacto. Como es una enfermedad de adultos mayores y los adultos mayores son muy sensibles a las quimioterapias, a medicamentos agresivos, el hecho de que haya nuevos medicamentos dirigidos a la mutación y no como la quimioterapia. La quimioterapia es como tirar una granada y me bajo todo, me bajo las células malas, pero también las buenas. Entonces, esto da mucha toxicidad a las personas adultas mayores. A veces se me mueren por la quimioterapia más que por la enfermedad. Entonces, el hecho que cada vez haya más medicamentos dirigidos a las mutaciones que se encuentran hacen de que sean menos agresivas. ¿Bien? Y bueno, la hematología tiene que hacer el seguimiento de esta patología. Ahora pasamos a leucemia mieloide
crónica. Y con eso terminamos, ¿ok? Hasta ahí se ha escuchado, ¿tienen alguna duda? O continuamos, ustedes me dicen, aunque sea un hito que responda, por favor. Todo claro, doctor. Ya, perfecto. Vamos a pasar entonces a la segunda parte, la leucemia mieloide crónica. ¿Por qué he puesto este slide acá, o esta imagen, mejor dicho, en la diapositiva? Para que se acuerden, ¿ya? Leucemia mieloide crónica es sinónimo de cromosoma Filadelfia. Y el cromosoma Filadelfia es la translocación, ahora lo vamos a ver. Antes de hablar del cromosoma Filadelfia, puse este slide tampoco sin querer marearlo, sino que el nombre de la leucemia van a ser a partir de qué célula se está clonando. Como hemos visto hace un ratito, hemos hablado de LLC, ¿verdad? Entonces, si hemos hablado del LLC, ¿cuáles se van a clonar? Y dije que cuando hablamos de crónica es maduro. Entonces vamos a tener acá la clonación en el linfocito. Sí se ve el cursor, ¿no? Sí, doctor. Sí, sí se ve. Ya, excelente. Ya, acá en la parte crónica. Pero si tenemos en la parte aguda acá el blasto, bueno, perdón, acá está el blasto. Me fui muy arriba. Si el blasto es el que se está clonando, es una leucemia linfoide aguda. Si se está clonando el linfocito maduro, es una leucemia linfoide crónica. Y el comportamiento cambia bastante, pues no, leucemia aguda es sinónimo de que se me muere, leucemia crónica, que probablemente se vaya a morir de otra cosa, pero no de la leucemia crónica. Ay, se me fue el cursor. Ya. Acá ya tenemos dos tipos de leucemia. Pero ¿qué pasa? Ya, mira, y acá también está cuando se clonan las células plasmáticas, ¿qué pasa? Mieloma múltiple. Y miren, es una especialización del linfocito, pero como la célula plasmática produce inmunoglobulinas en cantidad alta, la clínica del mieloma múltiple pues es totalmente distinta a una LLC, ¿no? Pero todo depende de cuál es la célula que se está clonando. La clínica es distinta totalmente, el diagnóstico es distinto, la presentación, el pronóstico, todo es distinto. Todo depende de este mapita que tenemos acá, este gráfico, dónde se esté clonando. Entonces, ahora vamos a hablar de leucemia mieloide crónica. Entonces, nos vamos a ver el linaje mieloide. Y el linaje mieloide es todo esto grandote. O sea, del linaje mieloide van a salir los glóbulos rojos, las plaquetas y todos los demás leucocitos. Son un montón de células. Entonces, acá tenemos un montón de diagnósticos. El más conocido va a ser la leucemia mieloide crónica, que usualmente van a haber neutrófilos, monocitos que se están clonando, pero van a ser maduros. También crónica, acuérdense, maduros. ¿Qué pasa si tenemos una clonación de los glóbulos rojos? Policitemia vera. Si tenemos una clonación de las plaquetas, este, trombocitosis esencial. Entonces, cada célula que se vaya a clonar va a agarrar un nombre distinto. Y por eso también, aparte de la leucemia mieloide crónica, hay un grupito que le llamamos síndrome mieloproliferativos crónicos, porque ahí entran todos esos que les estaba mencionando ahorita, ¿no? Policitemia vera, trombocitosis esencial, dependiendo cuál es la célula que le dio el gusto de empezar a clonarse y a malograr mi hemograma que estaba todo ordenadito, ¿no? Entonces, vamos ahora sí solamente a LMC. LMC, sinónimo de neoplasia mieloproliferativa crónica, sí, pero de células mieloides maduras. Casi siempre lo que va a haber son neutrófilos, por ahí monocitos, pero casi siempre va a encontrarse neutrofilia. ¿Bien? ¿Y qué vamos a encontrar? El cromosoma Filadelfia, que es una alteración genética que qué bueno que se encontró porque cambió totalmente el pronóstico de estos pacientes. Antes que no se conocía bien esto, dábamos quimioterapia, no sabíamos qué hacer, disparábamos a todos lados. Pero ahora que se encontró que hay una sola mutación asociada a esta enfermedad, tratamos esa mutación y controlamos el problema sin necesidad de hacer tanto estrago en el cuerpo, ¿no? Esta mutación del cromosoma finalmente lo que hace es una fusión de dos proteínas, de dos genes, mejor dicho, el BCR y ABL, que lo que hacen es de que la célula se vuelva inmortal, que su máquina para trabajar y multiplicarse nunca se bloquee, nunca se autorregule, se vuelve inmortal y con una clonación sin fin. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber muchas células maduras del estirpe mieloide, ¿no? Como les dije, a predominio casi siempre de neutrófilo. Acá va. Una translocación es cuando se pasa un pedacito de un cromosoma a otro y finalmente producen esto, ¿no?
Es una translocación 922. ¿Esa podría venir una pregunta de examen? Puede ser, ¿eh? Entonces, es bien común, la verdad. Si no les viene ahora, les viene en el ENAM o el examen de residentado, o si se van a ir a otro país, seguro que les viene. ¿Ya? Porque es un hito histórico médico, la detección de esta mutación, ya que cambió totalmente el pronóstico de la enfermedad y los pacientes que tenían el MC. Este, cambió mucho la manera que los hematólogos trataban esta enfermedad, así que por eso suele ser bastante preguntado. Aquí está, ya. Los genes de fusión BCR ABL, que finalmente pertenecen al cromosoma 29 y se hace una translocación que finalmente produce una proteína que hace que las células se vuelvan inmortales. Muy bien, vamos a hablar de la clínica. ¿Cómo viene el paciente con LMC? Suele venir asintomático, muchos de los casos sí, como la LLC, pero vamos a hacer una primera diferencia. La LMC siempre se trata, ¿ya? La leucemia mieloide aguda, cromosoma Filadelfia 40, esa siempre lo tratamos. La leucemia linfoide crónica, que es lo primero que vimos, a veces no se trata, ¿ya? Entonces, regresando a la leucemia mieloide crónica, los síntomas que puede presentar un poco parecidos, ¿no? Estos cánceres hematológicos, fatiga, pérdida de peso, sudoración, ¿no? Algo parecido a los síntomas B, pero no suele haber adenopatías. Ya en la mieloide no suele haber adenopatías. Lo que crece más es el vaso. El vaso siempre suele crecer en los pacientes con leucemia mieloide crónica. Antes que no existía un tratamiento dirigido para la enfermedad, los pacientes venían con un abdomen batraciano, un abdomen gigante, grande, que no podían ni siquiera tragar los alimentos porque el estómago estaba colapsado por el vaso. El concepto de esplenomegalia masiva es cuando pasa la línea media, tanto de la inguinal, digamos, más abajo de la cintura se va el vaso y pasa la línea media del cuerpo. Cuando pasan esas dos líneas es una esplenomegalia masiva y a ese punto llegaban los pacientes. Ahora es difícil, muy difícil ver un paciente con LMC que llegue así o que llegue a esa evolución, la verdad. Como acá dice, ¿no? Una plenitud postprandial, o sea, se llenaba rápido porque el estómago estaba pues aplastado, ¿no? Saciedad precoz, dolor óseo puede haber, y por la destrucción de estas células que tienen un alto contenido de ADN, a veces se producía mucho ácido úrico. Finalmente podían hasta tener síntomas como de una gota, ¿no? Pero con la característica de tener su hemograma con una leucocitosis pues marcada, ¿no? Uy, acá se me ha movido un poquito la imagen, pero lo que quise poner acá es que, igual que la LLC, también podemos encontrar los que están tranquilos en la fase crónica, que se puede tratar con medicamentos bioral, una fase acelerada que es, o sea, este concepto les quiero dar. En la LMC, lo que queremos evitar es que se transforme, ¿y por qué todos van a recibir tratamiento? Porque queremos evitar que se transforme de LMC a LMA. Es decir, si empiezan a haber blastos, puedo decir que está en una fase acelerada. Pero si ya estos blastos son más del 20%, eso es casi como una leucemia mieloide crónica, una leucemia mieloide aguda. Entonces, tengo que evitar que se transforme en aguda. Quiero que se quede crónica siempre y, si es posible, asintomático. Entonces, por eso a los de LMC siempre los trato. ¿Ya? Como acá dice, por eso, no tiene un curso clínico trifásico. Si no le doy tratamiento a la enfermedad, sigue avanzando. De la fase crónica, que son puras células maduras, termina volviéndose en una leucemia aguda. Así que vuelvo a repetir por quinta vez. Por eso a los LMC sí los tratamos. ¿Ya? Muy bien, abordaje inicial muy parecido al de la LLC, sin embargo que acá lo que tenemos que encontrar en el frotis es células mieloides maduras, ¿no? Neutrófilos, como les dije, a predominio, puede haber monocitos, basofilia, también puede haber, también, del todo lo que es la serie mieloide, pero células maduras. ¿Y qué hacemos acá? Acá lo que hacemos es pedirle que nos confirmen que presente el cromosoma Filadelfia o la mutación BCR-ABL. Es lo mismo, solo que uno voy a pedir el cariotipo y el otro voy a pedir la proteína anómala que expresa ese cariotipo. No, digamos, en el cariotipo es como que voy a estudiar sus planos y en el otro voy a estudiar los materiales que está produciendo, ¿no? Si en cualquiera, ya sean los materiales, en las proteínas, encuentro esta proteína anómala,
tiene la mutación. Y si en los planos, que podría ser el cariotipo, tengo esta mala configuración para producir esta proteína anómala, también tengo esta alteración de la leucemia mieloide crónica. Entonces, hay formas distintas. ¿A qué voy con esto? Que hay formas distintas de buscar la mutación de la leucemia mieloide crónica. Por eso es que puede ser por un cariotipo convencional, puede ser por PCR, puede ser por FISH. La cosa es que encuentre algo que me diga que tiene el cromosoma alterado. ¿Ya? Medición de ácido úrico, fosfatasa alcalina, y esos son ya exámenes auxiliares que no me van a dar el diagnóstico, simplemente me sirven para ir viendo qué tanto está afectando esta enfermedad y los criterios diagnósticos. ¿Cuáles son? Leucocitosis persistente a predominio mieloide, ya lo que he dicho. El gen de fusión BCR-ABL, que finalmente es una traducción de la translocación 922, llamado clásicamente cromosoma Filadelfia. Y la médula ósea suele estar con muchas células, evidentemente, pero sobre todo de toda la estirpe mieloide. O sea, no linfoide, la parte mieloide está hiperplásica, está llena, la médula ósea, si debería tener un 50% de celularidad y un 50% de grasa, quizá le encuentre con un 80% de celularidad, pero a predominio del estirpe mieloide. Pero no voy a encontrar tantos blastos, porque eso sería LMA, ¿ya? Voy a encontrar más células maduras o en estadios juveniles por ahí. Muy bien, ¿y qué más tengo que hacer? Es descartar que no haya otras neoplasias de la sangre. Como han visto, el mapa de cómo va madurando las células de la sangre es grande. Entonces hay un montón de enfermedades hematológicas. Por suerte, la mayoría son raras, así que les estoy hablando ahora solo de las dos más frecuentes que quizá en algún momento de su carrera se las van a cruzar. Diagnóstico, tengo la morfología más la genética. Confirman los dos son compatibles, tengo el diagnóstico. En la sangre periférica, vamos a encontrar predominio de neutrófilos, como ya les dije. Pueden encontrar mieloblastos, sí, en un porcentaje pequeño, eso sí, no se confundan. Si hay muchos blastos, ya saben que es agudo, eso no es. Muy bien. Eh, Esto encontramos en sangre periférica. Como ven, el estirpe mieloide es diferente a la linfoide, como ven, como tiene gránulos, estas células son un poco más grandes, ¿no? Y este alto contenido de nucleico es cuando se rompe esta célula, finalmente produce mucho ácido úrico, a veces también fósforo, potasio, ¿no? Este, Exámenes auxiliares clave, el PCR, para saber qué tanto tengo esta mutación BCR-ABL, y esto nos sirve para el seguimiento. En un comienzo vamos a encontrar altas cantidades de esta de este transcripto que es el BCR-ABL, y conforme vaya dando el tratamiento debe empezar a disminuir el porcentaje en el que lo encuentre hasta que llegue a cero. Pero vamos más allá, luego de cero, tengo que encontrar que sea menos de cero, 0.000. Tan poca cantidad de enfermedad podemos llegar a detectar que se crearon logaritmos inversos para decir que ya estaba en una respuesta molecular profunda. O sea, ya no solamente le quería arreglar el hemograma, ya no solamente quería que el vaso del hígado esté bien, ahora quería que molecularmente no detecte nada de leucemia mieloide crónica hasta el punto que hemos logrado logaritmos negativos para detectar lo mínimo y así hacerle el seguimiento al paciente. El paciente te va a decir, pero yo ya estoy bien, ya no tengo el vaso grande, como bien, ya no estoy bajando de peso, mi hemograma está normal, mi hemoglobina subió. No, señor, igual yo quiero asegurarme de que molecularmente no le quede nada y le sigues dando tratamiento y lo sigues estudiando, ¿ya? Porque si en algún momento pierde la respuesta a ese medicamento, se le puede cambiar de medicamento antes de que empiece a hacer toda la clínica nuevamente, solo estudiándolo molecularmente. Por eso es muy interesante cómo ha evolucionado el tratamiento y seguimiento de esta enfermedad con las últimas décadas, ¿no? En las últimas 2 décadas ha cambiado muchísimo y el acceso a estos medicamentos es cada vez mejor acá en nuestro país. El estudio de médula ósea finalmente nos va a servir para confirmar un poco lo que ya les mencioné, pero también para hacer de la médula ósea podemos hacer un buen estudio para el cariotipo, se puede hacer de otros lugares, ¿no? Pero mejor ir a donde está la alta tasa de proliferación de estas células anormales y ahí le puedo hacer los estudios citogenéticos también de médula ósea. Y todo lo demás, ¿no? Como el LLC que teníamos que estudiar. Fases de la LMC, esto sí podría ser bueno que lo sepan. La fase crónica es la que son puras células maduras. La fase acelerada
es la que ya hay un porcentaje de blastos importante, pero no que no llega a más de 20%. Y en la fase blástica ya hay más de 20%, acuérdense, ya hay más de 20% de blastos. Y si se acuerdan, la definición de leucemia mieloide aguda es más de 20% de blastos. Entonces, si encuentras a tu LMC con más del 20% de blastos, ya fuiste, pues ya se transformó en una LMA, así que ya no lo tratarás como una LMC, lo tratarás como una leucemia aguda, o sea, le darás quimioterapia hasta que reviente, porque es muy agresiva la quimioterapia para LMA, pero sí se pueden tratar, sí pueden entrar en remisión, pero el tratamiento es distinto a tomar una pastillita que no tiene muchos efectos secundarios a poner una quimioterapia que tiene que ser hospitalizado por lo menos un mes y repetirlo con un tratamiento prolongado, pues que son mayores a un año, con toda la toxicidad. Entonces, hay que detectarlo a tiempo, hay que evitar que progrese la enfermedad. Esto es para definiciones un poquito más técnicas de lo que es fase acelerada, crisis blástica. Es lo que les he mencionado, solo que un poquito más detallado igual para que lo tengan. Acá háganle caso a la Organización Mundial de la Salud, a los criterios de la WHO. ¿No? A los europeos siempre pues quieren, también tienen sus grupos de trabajo, su experiencia, y está bien que también pongan sus valores, pero aquí a veces, en este caso, nos guiamos de la Organización Mundial de la Salud mejor, que es más de 20% de blastos, es una LMA. ¿Ya? En una fase blástica ya el paciente no va a venir tranquilo. Ya no solamente va a venir con el que tiene llenura precoz, ya va a haber coagulopatías, va a haber tumoraciones sólidas, incluso la leucemia mieloide, sobre todo en la fase blástica, es decir, cuando ya se está comportando como una leucemia mieloide aguda, puede, puede juntar varias de estas células, finalmente formar un tumor sólido, que como en el caso de la imagen de la letra A, ven que un ojo está más protruido que el otro y se ve en la tomografía pues que hay una tumoración. Este, Esta tumoración se llama sarcoma mieloide o también a veces llamado cloroma. Hasta ese punto puede llegar la leucemia mieloide a empezar a multiplicarse por todos lados que hasta se juntan y forman tumores sólidos, ¿no? Las leucemias son características de que son una neoplasia o un tumor líquido, ¿no? Anda en toda la sangre, pero no suele formar tumoraciones sólidas, ¿no? Pero ya en un estadio así avanzado, sí puede formarlo, ¿no? Muy bien. Esto nomás quería comentarles, pues mire, en el pasado, cuando no teníamos estos tratamientos que iban dirigidos a la mutación del cromosoma Filadelfia, la fase crónica tenía una mediana, o sea, estamos hablando sin tratamiento, ¿no? Sin tratamiento, tenían una sobrevida global de 5 a 6 años. Los que estaban en fase acelerada, 6 a 9 meses, y los que estaban en crisis blástica se morían en unos cuantos meses, ¿no? 3 a 6 meses. Ahora que existen los medicamentos que van dirigidos a la mutación BCR-ABL o cromosoma Filadelfia, la esperanza de vida ha cambiado totalmente. Ya los pacientes se van muriendo de otras enfermedades menos de leucemia mieloide crónica, sobre todo si se mantiene en fase crónica. ¿Ya? Así que por eso les dejé este pequeño slide y esperemos que así, conforme se vayan descubriendo más tratamientos Diana, pues mejore la sobrevida antiguamente hablar de leucemia era sinónimo de que ya te mueres, ahora ya no. Eso está cambiando cada año. Así que, este, qué bueno, ¿no? Por los pacientes, por nosotros también, que es gratificante dar tratamiento y ver resultados tan buenos, ¿no? Muy bien, el tratamiento inicial, esto, los inhibidores de tirosinasa o quinasa, ¿ya? Que es el imatinib, el primer medicamento que fue dirigido a la mutación. Es decir, yo tengo a mi paciente con LMC, le encuentro la translocación 922 y le empiezo a dar imatinib todos los días, tomo una tableta de imatinib, pasan 6 meses, le hago un cariotipo y ya no voy a encontrar esa mutación. Esa es la respuesta genética. Luego me voy a buscar hasta la respuesta más profunda, como les digo, ¿no? Pero justo por eso la importancia de que tenemos un tratamiento diana. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo en la leucemia aguda? Porque en la leucemia aguda se van sumando varias mutaciones y hasta ahora no se han descubierto todas y cómo vamos a tratar a todas, ¿no? Al mismo tiempo. Por eso es que todavía seguimos en las leucemias agudas dando quimioterapias y si alguno en sus rotaciones ha visto algún esquema de quimioterapia, se combinan varios fármacos.
es tratar de bombardear todo lo que se pueda y a ver si con esos fármacos logramos eliminar la leucemia aguda, pero es más difícil. En esta leucemia crónica solo hay una mutación comprometida, en la mayoría de los casos, y es más fácil tratarla, y es más fácil generar un medicamento solo para esa mutación. Hay otras generaciones de estos inhibidores de tirosina quinasa que también se llaman TKI, que son un poco más potentes, pero que también tienen sus efectos secundarios. Así que eso ya déjenselo al hematólogo, ella sabrá a quién le da. Algún ITK me va a dar efusión pleural, otro me va a dar cardiopatías por ahí, así que tengo que elegir el mejor para mi paciente, ¿no? Y, y los hospitales ya están teniendo del MINSA, incluso ya ITKs de segunda generación, así que ya es fácil, ya es un poquito más fácil tratar a estos pacientes. Y finalmente le voy a estar haciendo seguimiento primero, viendo que sus hemogramas se normalicen, que su clínica mejore, que su vaso ya esté en su tamaño normal. Y finalmente voy a ver que ya no encuentre BCR-ABL en los estudios genéticos, ¿no? Y moleculares. Muy bien. Esto es lo que les comenté justo. Primero tengo una respuesta hematológica, es decir, mi hemograma se arregló, ya no tiene de 200.000 leucocitos, ya tiene menos de 10.000, ya no tiene anemia, ya no tiene trombocitopenia, el vaso ya no se palpa. Listo, el paciente con eso está feliz, pero tú quieres ir más allá. Entonces, estudias primero que ya no encuentres la translocación 922, luego que ya no encuentras la translocación 922, vas a que no encuentres la proteína anómala BCR-ABL. Y ya cuando no la encuentras, ya lograste tu objetivo de tratamiento. ¿Se puede hacer trasplante? Sí, igual que la LLC. Hay que tener en cuenta que también la LMC es una enfermedad de adultos mayores. Quizá un poquito la moda, digamos, de los pacientes con LMC es un poquito menor al de LLC, pero igual son de pacientes mayores, así que el trasplante tampoco no es muy común, pero puede ser cuando ya ninguno de los fármacos está funcionando, los pacientes que ni siquiera pueden normalizar su hemograma, es decir, está muy agresivo, o es resistente a los tratamientos con ITCAS. Este, Acá dice falla el ponatinib, porque el ponatinib es de los ITK el más poderoso de todos, el de última generación, el más fuerte, con sus toxicidades también, pero ya si esto falla, puedo pensar en trasplante, puedo pensar en quimioterapia, quizá ya puedo pensar en ensayos clínicos, ¿no? Y cuando está en fase acelerada o blástica, también lo más probable es que sea agresivo su LMC y que vaya pensando en una opción como si no es adulto mayor, en hacer trasplante, ¿ya? Entonces, eso es en realidad todo. El objetivo del tratamiento, como les dije, primero que tenga una remisión clínica, el paciente te lo va a agradecer, obviamente que se sienta sano. Luego que la enfermedad se controle a largo plazo, ¿no? No solo queremos mejorarla por un rato, sino que viva su vida lo más normal posible todo el tiempo que se pueda. Puede haber recaídas, puede haber. En la recaída puedo cambiar de medicamento, o quizá también en la recaída se me puede poner intratable. También podría pasar. Ya por eso el seguimiento es de por vida de estos pacientes. Y mientras se optimiza la calidad de vida, también ir limitando la toxicidad del medicamento. Aquí es cuando decidimos en qué momento suspender el medicamento. Esta parte es media controversial. Algunos nunca lo suspenden, a menos de que empiecen a haber toxicidad, el hígado se inflama, el riñón empieza a reducir la tasa de filtración, o empieza a hacer anemia, citopenias por el medicamento, no por la enfermedad. Ahí lo quitan. Pero hay otros que ya están planteando que luego de 2 años de haber obtenido la mejor respuesta molecular, quítalo, ¿no? Eso todavía se está consensuando. Con los años y la experiencia, pues ya se tendrán indicaciones más claras para los futuros hematólogos, ¿no? Conclusiones, ya es mi última diapo, este, penúltima. La LMC es una neoplasia mieloproliferativa. Acuérdense, la LLC es una neoplasia linfoproliferativa crónica. Esta es mieloproliferativa crónica asociada a una mutación que es el BCR-ABL. A veces rebelde uno, le llaman, ¿ya? Pero a veces rebelde, acuérdense. El diagnóstico, un hemograma alterado, un frotis que me confirmen que son estas células maduras y el estudio molecular que me confirme, valga la redundancia, la mutación que está asociada. Los TKIs, que son inhibidores de tirosina quinasa, han mejorado el pronóstico totalmente en las últimas décadas y la supervivencia de la población en general. Y el seguimiento, ya no solamente del hemograma, sino el seguimiento molecular ahora es mandatorio, es estricto, tiene que ser sí o sí la forma que un hematólogo
lleve el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Detectar de la más mínima mutación para tomar una buena decisión. Y saber que lo peor que le puede pasar a un paciente con LMC es que tenga una transformación a leucemia aguda, que sería una crisis blástica, porque ahí sí ya va a ser insuficiente el tratamiento bioral o dirigido, probablemente requiere un tratamiento más amplio y tóxico como una quimioterapia de alta intensidad o que posteriormente se puede consolidar con un trasplante de progenitores hematopoyéticos, que es el nombre correcto, no se dice trasplante de médula ósea, pues si quieren díganlo así, pero el nombre correcto es trasplante de progenitores hematopoyéticos y también tienen que saber que es un procedimiento bastante tóxico y riesgoso, ¿ya? Para que no piensen de que es, ay, mejor que no le den medicamento, que vaya a trasplante. No, y si tuviera un familiar que pueden tratarse su problema con medicación bioral y que no sea muy tóxica, lo preferiría mil veces antes de ponerle un trasplante que es agresivo. Solo se reserva para casos de muy alto riesgo. Listo, la diferencia, le dejo esta tablita que en verdad es lo mismo que hemos hablado, ¿ya? Tener acá nomás que ambos son de adultos mayores, por ahí la LLC más característico de mayorcitos. Acordarse que la LLC es linfocitos B maduros y la LMC son células mieloides maduras. En la citometría de flujo aplica para la LLC y la alteración molecular o genética más aplica para LMC. La presentación clínica clásica del LLC es las adenopatías, acuérdense, y la LMC, la esplenomegalia, ¿ya? En el tema de la leucocitosis ya les dije, pues, ¿no? Linfocitosis en LLC, en LMC, neutrofilia, basofilia, pero en general la serie amiloide. Y el tratamiento dirigido, el LLC, acuérdense que el LLC a veces no se trata, pero también pueden haber algunos tratamientos dirigidos. Y la LMC, los famosos ITCAs o TKIs, depende si lo leen en inglés o en español. Así que eso es todo de mi parte. Yo no sé si quieran ustedes hacer alguna pregunta, algún comentario. Espero que se haya escuchado. Espero no haber corrido. He tratado de resumirlo un poco para que no sea tan denso. Alguien que me diga si se me escuchó también, por favor. Ah, sí, debe estar todo claro. Muy bien, chicos. Yo le he mandado a la coordinadora del hospital donde estoy ahorita los slides, las diapositivas en un PDF, así que yo creo que se los puede compartir, no habría ningún problema para que le den una miradita. Y yo creo que esto es lo más importante que tienen que aprenderse de estas dos enfermedades. Como les dije, hay más, pero estas son las que por ahí se las van a cruzar en algún momento y es bueno que las conozcan, ¿ya? Espero que les haya sido de provecho lo que les he comentado. Igual, cualquier duda, sugerencia, cualquier cosita también me la pueden hacer llegar, nomás le avisan. En este caso, la coordinadora de los alumnos en el EBS es Alison. Le avisan por medio de ella para que les dé mi contacto cualquier cosa que necesiten. Así que de mi parte eso es todo y gracias a los que han estado presentes, los que han escuchado, los que por ahí lo han grabado y lo van a escuchar luego también, espero que les sirva esta presentación. Así que buenas tardes con todos y gracias.